último capítulo, Hechos 28, último capítulo. Creo que hablar de Pablo es hablar de un hombre que realmente encarnó la vida de Jesús. Uno de las personas referentes como hombre aquí en esta tierra, en esta humanidad, debe ser Pablo. Debe ser Pablo. Después, obviamente, de Jesús. Pero Pablo como hombre pecador, como hombre que le falló a Dios, como hombre que tiene un testimonio bien fuerte, bien tremendo, tiene que ser un referente para su vida y para mi vida. Espíritu de temor de Jehová es lo que le envolvía a Pablo, le envolvía a Pablo. Desde el primer momento que recibió al Espíritu Santo, recibió temor de Jehová. Y es el Espíritu Santo de temor de Jehová, es el que usted y yo necesitamos. El que usted y yo necesitamos. Realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Hay temor de Jehová o hay temor del mundo? He sacado una publicación, he adicionado algunas cosas. Esto es godquestion.org, es una página de internet donde vienen cuestiones de temas que los esboza de una manera muy sucinta, y de ahí he sacado temor de Jehová, y he puesto citas bíblicas para reafirmar lo que este autor dice. Y permítame, leo y esbozo algunas citas bíblicas acerca del temor de Jehová para que usted lo tenga claro. La Biblia menciona dos tipos específicos de temor. El primer temor es beneficioso y debe ser fomentado. El temor de Jehová. El segundo tipo de temor es un daño moral y debe ser superado. Miedo. Temor, miedo. Temor de Jehová es el que tiene que ser desarrollado. El temor de Jehová, conocido como espíritu de temor. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Espíritu de temor de Jehová. Este tipo de temor no es necesariamente miedo, no. Significa estar temeroso de algo, de algo. Es un temor reverencial por Dios, una reverencia por su poder y por su gloria, por su poder y por su gloria. Sin embargo, también es un apropiado respeto por la ira de Dios, por el enojo de Dios. Es un reconocimiento de todo lo que es Dios, lo cual viene a través de conocerlo a Él y todos los atributos que Dios tiene. El temor de Jehová, el temor del Señor, conlleva muchas bendiciones y beneficios. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios 1:7 lo repite. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. En Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Esperanza tendrán sus hijos. Por todo esto se puede ver entonces que el temor del Señor debe ser fomentado, desarrollado en su vida y en mi vida. El segundo tipo de temor mencionado en la Biblia no es beneficioso, para nada. Lo podemos llamar miedo, pero Pablo lo habló a Timoteo como espíritu de cobardía. Miedo, espíritu de
cobardía. Se lo dijo a Pablo en la segunda carta. En la segunda carta, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que podemos ver desde el principio que este espíritu de temor no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Algunas veces estamos temerosos. Algunas veces este espíritu de temor nos vence. Y para vencer este temor necesitamos confiar y amar. Y amar incondicionalmente a Dios. Descansar en Él. Esperar en Él. No me quiero salir del temor de Dios. Así vea mi economía en el piso. Así vean problemas en mi matrimonio o en mi familia. Así vea crisis a nivel mundial. Así esta pandemia crezca más. Así las malas noticias lleguen. Yo no quiero perder de vista a Dios. Temor a Dios. Que lo que haga, lo oculto, que lo que vea, que lo que piense. Temor de Dios. Temor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Está hablando del miedo, del temor del mundo, el temor a quedarme solo, el temor a la muerte, el temor al fracaso, el temor al desempleo, el temor a la crítica, al señalamiento, el temor. Esto nos lleva a una estima baja. Esto nos puede llevar a crisis depresiva. El temor de Dios es el que usted y yo necesitamos. El que usted y yo necesitamos. Nadie es perfecto. Dios mismo sabe que usted y yo no somos perfectos. Él ha esparcido generosamente aliento contra el temor a través de la Biblia. Desde el principio, desde Génesis, y continuando por cada uno de los libros hasta el Apocalipsis, usted y yo debemos de entender el temor de Dios. Y siempre Dios, en innumerables ocasiones en la Biblia, la palabra que más se repite, entre muchas otras, pero que mucho se repite más bien, es no temas, no temas, no temas. La encuentra usted desde Génesis. Esta expresión, no temas, la encuentra usted desde Génesis hasta Apocalipsis. No temas, no temas, no temas. El profeta Isaías, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque el temor del mundo, el miedo, nos está apartando del temor de Dios, del temor del Señor. Estamos perdiendo el respeto por Dios. Estamos perdiendo la reverencia por las cosas de Dios. Estamos perdiendo el amor. Está menguando el amor. Estamos perdiendo la santidad. Y en estos tiempos de pandemia sí que más. Yo les pido que cuando ustedes se preparen para el culto del miércoles, del domingo, lo hagan con reverencia. Así sea al frente de una pantalla. Canten a Dios. Dancen al Señor. Y quédense allí escuchando la palabra, porque eso se llama temor de Dios. Cuando usted pierde esto, está en peligro el temor de Dios. Está en peligro el temor de Dios. En estos tiempos de pandemia, estamos perdiendo la adoración, el temor de Dios. El temor de Dios. Nosotros muchas veces tememos, o la gran mayoría de las personas, al futuro y lo que será de cada uno de nosotros. Pero Jesús nos recuerda que Dios se preocupa por las aves del cielo. ¿Cuánto más proveerá para sus hijos? No temáis. Nosotros valemos mucho más que el resto. Mucho más que el resto, lo dijo Jesús a sus discípulos. Tan solo estos pocos versículos que usted y yo leemos en Mateo 10, versículo 31, cubren diferentes tipos de temor. Diferentes tipos
de temor. ¿Qué me voy a vestir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer eso? Porque eso es el mundo. Eso es el mundo. Y Dios nos está diciendo, no temas estar solo. No temas estar demasiado débil por algunas razones. No temas ser escuchado. No temas por las necesidades físicas. Y cada una de esas exhortaciones continúan a través de la Biblia, a través de la Biblia. Necesitamos el espíritu de temor de Jehová. El espíritu reposará sobre nosotros, no solamente sabiduría, no solamente inteligencia, no solamente conocimiento, no solamente consejo. Temor de Jehová lo necesitamos usted y yo. Temor de Jehová. El Salmo 56, versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. Eso se llama decisión. ¿Qué puede hacerme el hombre? Nadie nos puede coartar la libertad. Sea libre de la gente, por favor. Sea libre de las personas que le señalan, que le juzgan, que le critican. Sea libre y ámelas. Simplemente ámelas. No más. Dios, el poderoso de Israel, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha dado a nosotros un sinnúmero de palabras de ánimo y de aliento. Necesitamos una total y completa confianza en Dios. Esa es la clave para vencer el temor. Confiar en Dios es rehusarse a ceder ante el temor del mundo, ante el miedo. Es acudir a Dios aún en los tiempos más oscuros y confiar en que Él arregla las cosas. Esta confianza procede de conocerle a Él a través de la palabra, de saber que Él es Dios bueno, suficiente. Job capítulo 13, versículo 15, aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Tremendo. Job es un hombre que nos enseña el temor de Jehová. El temor de Jehová. Usted y yo debemos aprender a ponernos en la confianza, en las manos de Dios, para que el miedo salga de nuestras vidas. Porque en estos tiempos de pandemia, aquí nos estamos dando cuenta realmente quién está confiando en el Señor y quién no está confiando en el Señor. Aquí en estos tiempos de pandemia nos estamos dando cuenta que el miedo es lo que está gobernando. ¿Dónde está la iglesia que teme a Dios? Ese temor a Dios nos lleva a confiar en que estamos en sus manos en medio de esta pandemia y en medio de estas crisis y en medio de cualquier cosa que Él permita. No nos va a abandonar. Él está con nosotros. Usted y yo debemos estar alegres y confiados en Él todo el día y dar cantos de júbilo, adoración y alabanza. Este capítulo 28, después de este resumen de temor de Dios y recordar que es temor de Dios, nos damos cuenta literal que este hombre, Pablo, temía a Dios. Estaba en una nave y fue Dios el que lo puso allí para salvar a otras personas. Y en él no había miedo, porque había una relación con el Padre. Y Dios le hablaba a través de un ángel, durmiendo, descansando, mientras que otros estaban voten y voten y voten para poder salvarse. Él sabía que iban a ser salvos, que no necesitaba trabajar en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. En el capítulo 28 vemos que logra llegar a Roma, porque son propósitos de Dios. Dios tiene propósito con su vida y con mi vida, y terminaremos. Si usted no se aleja de Dios, terminaremos la carrera, como dijo Pablo. He terminado la carrera y tengo coronas en el cielo. Qué tremendo hombre de Dios. Si usted no se aparta de Dios, terminará la carrera que Dios ha establecido en su vida. Dios la terminará. Ahí desde el versículo número 8
al 10, 8 al 10, vemos cómo Pablo llega y empieza Dios a obrar a través de este hombre y a usarlo. ¿De qué manera? El versículo 4, cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron: este hombre debe ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. Ahí acaba de llegar. Y la gente se arrima, los judíos que lo estaban esperando. Recuerde que él venía preso o viene preso con otros más. Y ahí custodiado. Pero la gente venía sensible porque sabían que ese hombre tenía algo distinto, porque sabían que Dios había utilizado a ese hombre. Muchos habían recibido a Cristo, muchos allí. Todos eran sanos y todos eran salvos, termina diciendo el capítulo 27. Pero aquí los que vivían en ese pueblo sabían la clase de serpiente que le había picado y que en contados segundos este hombre moriría. El versículo 8. El versículo 8. El padre de Publio estaba muy enfermo de diarrea y con mucha fiebre. Entonces Pablo fue a verlo y oró por él. Luego puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando los otros enfermos de la isla se enteraron de eso, fueron a buscar a Pablo para que también lo sanara, y Pablo lo sanó. Dios empieza a hacer milagros tras milagros tras milagros. Se dan cuenta que una vez más este hombre no muere y que no le queda ninguna picadura en sus manos y que lo usa para sanar a otros. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que no le tiene miedo a las aguas, a los mares, ni a nada? ¿Quién es este hombre? Un hombre que tiene temor de Dios. Toda persona que se levante en el temor de Dios, un temor real a Dios, Dios la va a usar. Y Dios lo va a usar. En estos 50 días con el Espíritu Santo, le hemos pedido eso al Señor. Por eso la oración. Dios quiere usarlo y usarla en estos tiempos difíciles en los que estamos y en los que vienen. Y que a través de su vida y de mi vida no mostremos el miedo. No sigamos el lenguaje de los demás. No lo sigamos. Seamos prudentes, pero no sigamos el lenguaje de miedo, de temor. ¿Cuántos muertos? Qué susto, qué miedo. Yo por aquí, yo por allá. No manejes el lenguaje. Maneje el lenguaje del amor, el lenguaje de Cristo. Manéjelo con prudencia. No se burle de esto, ni se crea invencible. No haga eso. No haga eso. No tenga palabras necias. No lo recuerde. Satanás no escucha su mente, pero sí sus palabras. Por eso las palabras que salen de su boca tienen que ser palabras de Dios, palabras de poder, palabras de autoridad. Es necesario. Eso se llama temor de Jehová. Desde el versículo 10 al versículo 15. Allí en el versículo 16, al llegar a la ciudad, las autoridades permitieron que Pablo viviera aparte y no en la cárcel. Solo dejaron a un soldado para que lo vigilara. Eso se llama casa por cárcel, lo que conocemos hoy. Casa por cárcel. Lo dejaron allá. Y lo dejaron allí con privilegios. Con privilegios. Pablo, allí en el versículo 17 al 20, versículo 17. Pablo empieza y continúa con su defensa. No con su queja, sino con defensa. Y recuerde que la defensa de Pablo era intencional para mostrar la palabra. Temor de Jehová. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso
desde Jerusalén en manos de los romanos. Y empieza a hablar la palabra. Y empieza a hablar y a dar el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo. Pablo era un hombre muy estratega. En medio de las opresiones, en medio de las circunstancias, el temor de Dios le lleva simplemente a hablar de Dios, de Cristo, de su palabra. Nada más. Porque el miedo del mundo, que es lo que está tocando aún a los creyentes, es seguir el lenguaje del mundo, el lenguaje del miedo, el lenguaje del no soy capaz, el lenguaje del qué vamos a hacer, el lenguaje de estancamiento y de ruina. Pablo tenía temor de Jehová y todo su lenguaje era de la palabra, de testimonio de Cristo. El versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Aquí la triste realidad es que muchos de los que escucharon a Pablo no abrieron su corazón. Y eso le va a pasar a usted y me va a pasar a mí. Es una triste realidad. Y puede ser que sea de su familia o de mi familia. Es una triste realidad. Y eso ya estaba escrito en el libro de Isaías, del profeta Isaías. Ya estaba escrito. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Cómo está este pueblo? ¿Cómo está el pueblo de hoy? ¿Cómo está su familia y cómo está mi familia? ¿Qué hacemos, pastor? Simplemente no se aparte usted del temor de Dios. Porque aquellos que no tienen temor de Dios serán burladores, menospreciarán la palabra y se apartarán más y más de los caminos de Dios. Solo nos resta a nosotros seguir las enseñanzas de Dios a través de este hombre, de este apóstol Pablo. Y Pablo no se rindió. Aquí prediqué, unos me escucharon, otros no, me iré para allí, me iré para allí, me iré para allí. Usted y yo debemos de pedirle al Señor espíritu de temor de Jehová, porque es que este espíritu de temor de Jehová nos hace sensible a la voz de Dios y nos llena de pasión y compasión por los perdidos. Nos llena de esa pasión y compasión por los perdidos. Eso era lo que tenía Pablo. Desde el principio hasta el fin, temor de Dios. Temor de Dios. Si no predico, si no hablo, si callo, había temor, había una reverencia impresionante en este hombre. Y mañana en el último día estaremos cerrando con broche de oro estos 50 días con el Espíritu Santo y permitiendo que el Espíritu de Dios selle nuestros corazones y hagamos realidad lo que hemos oído. Pero nunca se le olvide esto. Lo que sostiene la vida del creyente es el temor de Dios. El espíritu de temor de Dios. Y lo que aparta al creyente es el miedo. El miedo. Permitamos que en este día número 49 el espíritu de temor toque nuestras vidas para seguir siendo de testimonio aquí y allá.
En el nombre de Jesús. Amén.